Bendiciones, aquí estamos nuevamente haciendo otro video para compartir otra palabra, palabra que no es desconocida para nosotros, al contrario, es conocida. Todos aquellos que predicaron o predican la palabra conocen esta escritura. Quiero compartirlo primero y luego, por supuesto, reflexionar sobre ello. Dice en Hechos capítulo 19 y versículo 28. Dice así: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. Eso es lo que dice en Hechos capítulo 19 y versículo 28. Y está hablando de Apolos, pero aquí la palabra dice que demostraba por la escritura que el Mesías era Yeshua o Jesús o Cristo, como nosotros lo conocemos aquí en este continente. Y esto es lo que tenemos que reflexionar. ¿A qué escritura se refería o a qué escritura se refiere aquí el pasaje? Que dice que demostraba por la escritura que Yeshua era el Mesías. De una forma realmente tremenda que llevaba a los judíos que no creían en el Mesías que había venido, creyeran. Entonces, pero yo lo que quiero resaltar en este pasaje, ¿a qué escritura hablaba Apolo? ¿Cuál era la escritura que él se tomaba para que demostrar que Yeshua o Jesús era el Cristo? Entonces, hay cosas, hermanos, que nosotros rechazamos, o nos dijeron que hay que rechazar, pero no nos damos cuenta que sin esas palabras, sin esos escritos, nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación, ni hubiéramos conocido la salvación. Cuando acá Apolo, o la escritura habla que reputaba con vehemencia, dice, por la escritura, que Yeshua es el Mesías, está hablando de la Torá. Era la Torá, era lo escrito de Moisés. La Torá es, nosotros lo tenemos, la Biblia que conocemos, la Biblia habla hoy, o la Reina Valera, y hay otras Biblias, pero más o menos casi todos son la misma traducción. La Torá vendría a ser los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número. Bueno, de eso es la Torá, y de esa escritura está hablando aquí el pasaje en Hechos. Entonces, él le demostraba que en la Torá, que el pueblo de Israel guardaba, ahí estaba la revelación del Mesías. Y esto es lo importante que tenemos que resaltar, hermano, porque a nosotros nos enseñaron que los mandamientos, la Torá, la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, le decíamos nosotros, esa es la Biblia de ellos, que no tiene relación con nosotros. Y son cosas que a nosotros nos dijeron, y lo creímos porque pensamos que era correcto. Pero cuando te empiezan a enseñar que eso no es así, por la propia escritura, porque a veces leemos los pasajes y no nos damos cuenta ni de qué es lo que decimos o qué es lo que escuchamos, y tampoco no somos capaces de ir y decir, voy a averiguar a qué escritura menciona aquí Hechos 18, 28. Voy a averiguar. No lo hacíamos, solo lo recibíamos, lo creíamos y lo interpretábamos de la forma que a nosotros pensábamos que el Eterno nos hablaba, nos decía, esto es así.
Y inclusive a veces pensábamos que cuando habla de la escritura está hablando puede ser de los dichos de Jesús, puede ser de las cartas apostólicas, todas esas que nosotros conocemos. Pero una de las cosas que tenemos que entender nosotros acá es que cuando está hablando de la escritura, eh, los hechos de Yeshua o de Jesús, las cartas y todo lo que usted ve en el Nuevo Testamento, no existía, no existía. La escritura del Nuevo Testamento, que fue traducido del original hebreo al griego, fueron escritos mucho tiempo después, inclusive después que fallecieron los apóstoles, los primeros apóstoles, que después que murió Pedro, Juan, Pablo, todos esos apóstoles que nosotros conocemos, después que murieron ellos, fueron escritos el Nuevo Testamento. Entonces cuando la escritura dice refutar y demostrando por la escritura, se está refiriendo a la Torá. En la Torá estaba ya profetizándose, o se profetizaba que eh, el Mesías iba a venir y que iba a restaurar, porque todo lo que vivieron el pueblo de Israel en el desierto solo es una demostración de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y todo eso estaba en la Torá. Por eso dice, Jesús mismo le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, refiriéndose a la Torá, ¿no? Como diciéndole a la gente, lea la Torá y ahí estoy yo, porque yo soy la Torá. Yeshua es la Torá viviente, hermano. Yeshua es el verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando tú recibes a Yeshua, a Jesús, a Cristo en tu corazón, estás recibiendo la Torá y sus mandamientos para que nosotros lo honremos. Fíjese que demostraba por la escritura, no que la Torá fue abolida, no que la Torá ya no corresponde más, sino lo único que demostraba en la Torá era que el Mesías era Jesús. Entonces tenemos que entender, hermano, que si nosotros, sin la Torá, nosotros no hubiéramos conocido el Mesías, no hubiéramos sabido nada de él, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito desde mucho después. Entonces, ¿de qué escrituras se prendían los apóstoles para predicarle? Tanto a los judíos, tanto a los gentiles, tanto a los que escuchaban su mensaje. ¿De qué palabras se prendían ellos? ¿De qué predicaban? De la Torá. No había otro escrito. Entonces, si todos se prendían de la Torá, ¿cómo que ahora, hoy, en estos tiempos, dicen, bueno, la Torá o la Biblia judía es para ellos? Los mandamientos, todo para ellos. Nosotros ahora estamos bajo la gracia y tenemos otra forma de vivir. Como que se terminó algo que a nosotros nos llevó a conocer al Mesías. Y si esto fuera así, es fácil de pregúntese, hermano, porque yo también me preguntaba y las respuestas que me daban a mí los pastores, los líderes, no me llenaban, porque no cierra, porque hay cosas que nosotros tomamos de la Torá, la doctrina cristiana que estoy hablando, tomamos de la Torá y decimos, está escrito, como ser los diezmos, como ser mandamiento, honra a tu padre, a tu madre, mandamientos que muchas veces predicamos. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. ¿Y dónde está eso, hermano? ¿De dónde le sacamos esos pasajes? ¿Los sacamos del Nuevo Testamento? ¿No? Los sacaron de la Torá. Entonces, póngase a pensar esto.
tomamos pasajes de la Torá y lo hacemos doctrina, pero no todo. ¿Por qué no? ¿A usted qué le parece? Jesús mismo dio un ejemplo claro de esto, cuando él dijo, hay dos hijos, y el padre le dio orden a los dos, ¿no es cierto? Uno dijo, sí, padre, voy a hacerlo. Y fue y no lo hizo. El otro le dijo, no, no lo voy a hacer, no, porque no me corresponde, no es para mí, este es para los judíos, pero yendo dice que no, voy a hacerlo como él me dijo, y lo hizo. Entonces, él le dijo, a ver, díganme ustedes, ¿quién es el que realmente obedeció al Padre? ¿Aquel que dijo que sí que lo haría y no lo hizo? ¿O aquel que dijo, no, no lo voy a hacer, pero al final lo hizo? Entonces, hermano, no podemos acomodar la escritura a nuestra conveniencia, a nuestro parecer. O tomamos una escritura, algo que nos favorece, algo que es bueno, y el resto desechamos. Nuestro Padre no hace eso. Él dice que Él es justo. Él dice que su palabra no ha cambiado, no ha pasado. Pasará los tiempos, las edades. Usted pasará, yo pasaré. Pero su palabra no pasará. Y esas palabras son las que nos van a juzgar. Por eso Jesús dice, sus palabras las juzgarán. En aquel día cuando nosotros nos presentamos delante del trono, así como en un tribunal usted se va, ahí no se basa del el sentimiento del juez, del parecer del juez, de lo que diga el testigo, de lo que diga este, de lo que diga el otro. Se basan en las leyes, en las leyes. Y a nosotros, cuando estamos delante del Padre, Él se va a basar en su palabra. Él va a tomar su palabra y va a decir, acá dice en la palabra que no hay que hacer esto. ¿Y vos por qué lo hiciste? Acá dice la Escritura que no tenemos que añadir ni quitar nada. Y tú tomaste algunos mandamientos y el resto desechaste en 1000 palabras. Hermano, tenemos que empezar a pensar y a meditar esto, porque Dios no hace las cosas medias. Él hace la obra completa. Él escribió los mandamientos completos. Él no le dijo a uno, haz esto, y al otro haz lo otro. A todo es lo mismo. A todos nos dio los mandamientos para que lo cumplamos. ¿Qué sería, imagínense, qué sería un reino sin ley? Nosotros entendemos mal que ahora que estamos en la gracia por medio de Cristo, nosotros ahora podemos comer lo que queramos, porque con solo agradecer los alimentos o bendecirlos ya es santificado. Y eso no está en la Torá, no está en la Escritura. Ahora que estamos en la gracia, bueno, podemos pescar todo lo que queramos, pues vamos nomás nos arrodillamos y pedimos perdón. No es así. Nosotros lo que nosotros tenemos que hacer es recibir a Cristo en nuestro corazón, a Jesús en nuestro corazón, y con Él y el Espíritu Santo en nuestras vidas cumplir su palabra como Él la estableció. Cuando Pablo le habla a Timoteo que predique la sana doctrina, hermano, ¿de qué se estaba refiriendo? ¿Qué sana doctrina había? ¿Qué doctrina había en ese tiempo en la cual era sana? La que nosotros muchas veces leemos en los salmos. Tu palabra, como decía David, tu palabra es
más dulce que la miel. Tu palabra y tu precepto son perfectos, son lámparas a mi pie. Esa era la doctrina, la palabra, el Eterno, la Torá. Eso es lo que le decía Pablo a Timoteo. Tú predica la sana doctrina, ¿eh? Lo que está en la Torá, predica. Esa es la sana doctrina. Esa es lo que le va a enseñar a las personas a vivir correctamente y a reconocer al Mesías y a vivir como el Eterno quiere que vivamos en la tierra donde estamos. Entonces, hermanos, tenemos que entender estas cosas porque es muy importante. Si nosotros decimos, ahí cuando habla, demostraba por la Escritura, no, pues si está hablando del Nuevo Testamento, si está hablando de las cartas de Pablo, eso no es correcto. Demostraba la Escritura, está hablando de la Torá. Siempre se refirió cuando los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos los apóstoles que usted ve en el Nuevo Testamento, todos se refirieron a la Torá. Fíjese, si no es así, en primera de Juan 3:15, lea, hermano, porque si la Torá fue abolida, ¿para qué Juan, que está en el Nuevo Testamento, habla de la Torá como que... Mire, le voy a leer el pasaje para que usted busque en su casa. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Cómo? Pero Juan, si la Torá está abolida, ¿por qué vamos a infringir algo que nosotros creemos que está abolida, que está rechazada, que eso pasó? Parece que Juan no, tal vez no entendió mal la Escritura. Y dice, en el versículo 22 del mismo capítulo, dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos, ¿qué dice? Guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea, a veces pedimos cosas y no recibimos. ¿Por qué no recibimos? Porque no guardamos sus mandamientos. Al contrario, rechazamos y decimos, no, pero eso es para el pueblo judío, eso es para Israel, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero sí queremos recibir, queremos, Señor, dame esto, dame lo otro. Y el Eterno dice, yo quiero darte, pero tú tienes que ser obediente. Aquellos que guardan sus mandamientos. Fíjese, está hablando el apóstol Juan, aquel que Yeshua le decía, este es mi discípulo amado. ¿Y cuándo es uno amado? ¿Sabe Daniel por qué era amado? Los ángeles le dijeron a Daniel, Daniel, tú eres muy, pero muy amado en el reino del Señor. Era porque era judío, porque estaba en un reino, porque se portaba bien, ¿no? Porque él guardó sus mandamientos. Aquel que guarda los mandamientos, como dice en Juan 14, ahí dice, aquel que guarda los mandamientos, yo y mi Padre vendremos con él y cenaremos con él, estaremos con él. Entonces cuando nosotros guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, reconocemos esa Torá que tanto rechaza la doctrina cristiana porque cree que es algo religioso de la secta de los judíos, no tiene nada que ver con eso. Está hablando de la palabra del Eterno, que Él escribió con sus propios dedos. Y esto es algo que parece que lo leemos y no le da la importancia. Hermanos, la Torá fue escrita, sobre todo los 10 mandamientos, eso que nosotros tanto hablamos, fue escrita por el dedo del Eterno.
¿Usted cree que su hijo que vino a hacer su voluntad? Sí, no, bueno, eso vamos a dejar por un lado, lo que mi padre escribió con el dedo, yo lo voy a borrar con el codo. ¿Dónde tenemos ese pensamiento de creer que Jesús vino o hasta Jesús fue lo que escribió el Eterno? Parece que no nos damos cuenta que jamás podría hacer algo así, porque el Eterno es perfecto en todo lo que hace y siempre va ratificando lo que hace, no ni achicándolo ni borrándolo, sino cada vez más. Por eso dice que su gloria en gloria vamos, creciendo en lo que Él hizo ya desde el principio. Entendamos cuando habla la Escritura acá, que demostraba la Escritura, por la Escritura, que Yeshua es el Mesías. Está hablando de la Torah. Si tú al predicar la palabra tienes que hablarle de la Torah, tienes que hablarle de los profetas, tienes que hablarle de los salmos, porque ahí estaba escrito todo lo que Yeshua es, lo que vino a ser y lo que significa para nosotros. Entonces, querido hermano, espero que esta reflexión entienda y que tenga esta perspectiva. A veces miramos de una forma que nos dijeron, esto es así, nosotros lo creímos, lo recibimos y nadie nos saca. Y no es así. Nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que analizar, nosotros tenemos que ir por la Escritura, tenemos que preguntar, tenemos que averiguar. No es aceptar nomás las cosas y tomarlo así como lo hicieron, listo, es así, listo. No, usted es capaz, yo fui capaz. Y acuérdese lo que dijo Pedro. Siempre le voy a decir estas palabras porque esto siempre se le va a poner delante de usted. Los hombres, las instituciones le van a decir, así se hace, así se hace, así. Pedro dijo, no, juzguen ustedes, si es más importante hacer lo que dice Dios que los hombres. Que el Eterno te bendiga y nos vemos en el próximo video.